Buenos días a todos. Esta es nuestra quinta sesión. Vamos a continuar donde nos quedamos en la sesión pasada. Vamos a discutir un poquito más sobre esas medidas de tendencia central. Lo vamos a calcular para las horas que hacemos streaming un poquito a mano. Y ya muy probablemente la otra semana vamos a tener nuestro primer taller de R, una pequeña introducción a R para que revisemos también y vayamos haciendo el repaso ya más sobre el programa. Entonces, si se acuerdan, en el Edpuzzle había una capsulita para que ustedes se dieran de alta en RStudio Cloud. Vamos a usar esa herramienta para trabajar. Creo que se los mandamos por el chat de WhatsApp, pero si no, ahorita también se los ponemos en el Classroom. También tengo otro pequeño videito que explica un poquito qué es el programa y si ustedes necesitan instalarlo en sus computadoras, se puede instalar en cualquier sistema operativo. En el caso de quienes lo vayan a instalar y tengan algún problema, pues me pueden decir al principio de la clase, en el chat, de si tienen problemas para que al final de la clase nos quedemos solucionando algunos problemas de instalación que a veces pueden haber no muy graves, pero a veces hay. Entonces, les voy a comentar que además traten de instalar un paquetito que se llama RTools, que también viene ahí en las ligas de descarga. Y en el caso de los que tienen Mac, tienen que instalar dos programitas más que hacen como mayor compatibilidad con los tipos de letra y con algunas acciones que saltan algunas ventanas. Entonces necesitan instalar otra cosa que se llama Xcode, pero pues todo es gratuito, de licencia libre, no es ningún virus, no van a tener problemas en sus computadoras si lo instalan. Es completamente software libre. Si ustedes no tienen ustedes al menos van a necesitar que tengan 1 GB de memoria, 2 GB de memoria de preferencia en sus computadores de memoria RAM, y que tengan también más o menos eso liberado, ¿no? De espacio, y que sea, en el caso de la PC, que sí sea de 64 bits, y creo que para Mac tiene que ser Mac de Capitan, Mac Capitan algo. Entonces, si no tienen ustedes chance, pueden seguir trabajando en esta otra versión que vamos a trabajar, que es en línea, que es como entrar a una pequeña maquinita en internet. Entonces, incluso pues se puede entrar desde la tablet. Yo lo probé, no es tan cómodo, a lo mejor tienen un tecladito sí, pero se puede utilizar en cualquier navegador. Y bueno, si le ponen un tecladito a la tablet, tal vez sea un poco más sencillo, pero sí se puede trabajar ahí. Igual, las actividades van a ser las actividades prácticas que hagamos en el paquete, como el trabajo final va a ser en grupo, pensando en que no todos van a tener como los mismos accesos a las computadoras, pero que todos tienen que ver cómo se hace. Entonces, si arman un grupo que al menos alguien sí o que pueda acceder completamente a la versión en línea o a la versión de escritorio, ¿no? Entonces eso sería como las condiciones ideales, ¿no? De que al menos alguien en el grupo tenga chance de esto, y eso no significa que lo vaya a hacer solo, sino que pues, o sea, vamos a tener espacio aquí en las clases, en pequeñas salitas, como hemos trabajado en otras ocasiones, para que ustedes vayan desarrollando esta parte de su trabajo, ¿no? En este caso, para los que están estuvieron en estadística 3 y que están llevando estadística 2, cuestiones pandémicas que suceden, probablemente pues se van a dar cuenta que la guía es muy parecida, solo que mucho más enfocada en el análisis descriptivo en esta ocasión que en el análisis inferencial. El inferencial lo vamos a tocar un poquito nada más, pero bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Nos quedamos por acá, hablando un poquito de la mediana. Ya no alcancé a decirles esto,
pero la media es una medida que se ve muy afectada por los valores extremos. Me imagino que de la peor manera algunos de ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que su promedio va muy bien y de repente en una materia sale mal y baja terriblemente, ¿no? Porque la media es sensible a esos valores extremos. Entonces, acá en esta pequeña lámina lo que intento poner es cómo, si ustedes tienen 5 datos, piensen, todos están aquí alrededor del 10, ¿no? Pensemos que estos son, ¿qué podrá ser? Minutos, minutos que se tardan bañándose, ¿no? Entonces aquí están todos, en este lado de acá, se bañan en menos de 10 minutos, pero aquí hay otra persona que se baña en media hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de información que nos sucede muchísimo en ciencias sociales, que vamos a encontrar valores extremos? Hay gente, o sea, nos dedicamos a estudiar muchas veces la anomia, ¿no? O sea, hay cosas que se salen de la norma. Entonces, si ustedes ven, si yo saco la media de estos datos, me va a dar 10.9, o sea que voy a estar más o menos por acá, ¿no? Bueno, por acá, ahí, por ahí estaría la media, ¿no? Y la mediana, que es simplemente el número que separa a mi población en dos partes iguales, sería 6. Entonces, ven cómo es de sensible la media porque se vio afectada directamente por este valor de acá y se la llevó hacia la derecha, ¿no? Y esto complementa lo que hablábamos de cómo nosotros vamos a poder ver esa simetría a partir de cómo se comportan entre sí la media y la mediana. Eso a nosotros, o sea, además de ser medidas de tendencia central, y entonces me dicen, bueno, si yo quiero saber el centro, pues saco una. No, vamos a tener que sacar las tres porque cómo se comporten las tres medidas de tendencia central nos va a decir qué tipo de forma tiene nuestra distribución. Entonces, acá nosotros podemos ver de que ese centro se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo hacia la derecha y eso nos genera un centro que está muy afectado por un solo dato y que quizás no, por tanto, se aleja de sus verdaderos centros. En cambio, la mediana no se ve afectada tanto por ese valor y queda un poco más a la izquierda, ¿no? Porque es simplemente una medida de ranking y entonces él dice, bueno, es que si divido a mi población en dos partes iguales es el tercer dato, ¿no? Entonces aquí está la mediana y aquí hay dos datos y aquí hay dos datos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos distribuciones que tienen muchos valores extremos o que son muy asimétricas, vamos a preferir la mediana como un indicador, ¿no? Porque si no, podríamos estar dando mucho más cuenta de los valores extremos que del resto, ¿no? Entonces vamos a preferir la mediana. Y piensen ustedes cómo cambiaría su promedio si en lugar de promedio les pusieran su mediana, ¿no? Sería interesante, ¿no? Que después les pidieran simplemente la mediana. Hay otras medidas de posición que vamos a ver que sí son utilizadas muchísimo para los promedios, porque, por ejemplo, en mi país, los médicos siempre tienen muchos problemas para venir a estudiar aquí una especialidad, porque en el gremio médico salvadoreño, todos los profesores son de 10 es de Dios, 9 para el profesor, 8 para el buen alumno, y, o sea, todos tienen promedio, o sea, los mejores estudiantes tienen promedio de 7.5, entonces vienen aquí a poner sus papeles a la UNAM y les dicen, hey, ¿cómo no tienes promedio de 9? Y entonces lo que hicieron fue solucionar con una carta de percentil, ¿no? De decir, miren, o sea, tengo promedio de 7.5, pero soy el percentil 99 de mi generación, déjeme entrar, ¿no? Entonces, son cositas que pasan. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestro, ahorita les pongo la liga, a nuestra
a nuestro libro, donde vamos a sacar hoy vamos a revisar hoy con mejor ojo lo que teníamos acá. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos sacado cierta información sobre esto? Entonces aquí ya nosotros tenemos la media, la mediana. Miren, si sacó la moda, yo pensé que no sacaba la moda, ya vamos a ver si es la única moda o si nos dio la primera, ya vamos a revisar. Y entonces, si ustedes se fijan, acá ya nosotros podemos ir viendo esa relación donde nos dice que la media, que es mean en inglés, es de 4.8 y la mediana es de 3.75. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente hay valores extremos que están jalando a la media y esto nosotros podemos verificarlo en el grafiquito que ya hicimos, que vimos que tiene una distribución asimétrica hacia la derecha. Entonces estos pocos datos de acá están jalando a la media y por tanto tiene un valor un poco más alto que la mediana, ¿no? Eso es lo que ya nosotros podemos ver, que eso coincide con el gráfico. Entonces, a lo mejor ustedes pues no saben si hicieron bien el gráfico o si calcularon bien, entonces hacer las dos cosas siempre va a funcionar, ¿no? Esto, acuérdense que funciona cuando tenemos distribuciones que son unimodales, con una sola, es decir, con una sola pancita, porque ya si es bimodal, esto cambia un poquito la relación entre la media y la mediana, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a sacar también la media y la mediana a manita acá. Entonces, nosotros, bueno, ni tan a manita porque no, sí nos vamos a ayudar tantito. Nosotros sabemos que la suma, si ustedes se ven, se fijan, incluso tenemos la misma letra griega acá de sumatoria. Podemos sumar todos nuestros datos, ¿no? Ahí estamos nosotros con nuestros promedios de horas streaming y lo podemos dividir entre el total, ¿no? Entonces, en esa vez que nosotros hicimos esta recuperación, no, ¿y por qué le puse 12? Son entre 40. Éramos 40, ¿no? Es 4.80. O sea que nosotros si sumamos y dividimos entre n, tenemos a nuestra media. Es algo que ustedes probablemente han hecho desde la prepa, pero por cualquier cosita lo pongo acá también. Ahí está. En el caso de nuestra moda, nosotros vamos a tener que hacer un conteo. Vamos a volver a hacer una tabla dinámica porque nos va a salir más fácil que nos cuente cuántos casos iguales hay en términos de frecuencia. Y entonces, de nuevo, vamos a seleccionar nuestros datos. ¿Se acuerdan que para hacer una tabla dinámica nosotros seleccionamos la información que es como nuestra base de datos, que está a nivel micro, que está a nivel de las mediciones de los individuos, y le damos insertar y le vamos a dar, o era en datos. En datos, le damos en datos y es en tabla dinámica. Perdón, es que en Excel es insertar tabla pivote o tabla dinámica. Entonces aquí en datos vamos a ver que está tabla dinámica. Le voy a decir que cree una hoja. Y nuevamente vamos a jugar acá para ver cómo están. Podemos poner, hoy tenemos ya más variables y entonces, si ustedes ven, aquí podemos elegir lo que hay en las filas. Entonces, en las filas voy a poner todos los valores que nosotros reportamos sobre las horas semanales y en columnas y en valores voy a añadir, por ejemplo, que nos cuente los nombres que tenemos, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que en efecto nuestra moda, que es el dato que más se repite, es ¿no? 2.5, 8 personas dijeron que miraban 2.5 horas semanales de streaming. Voy a borrar esto y lo voy a volver a hacer porque lo hice muy rápido, yo lo sé, pero es porque ya hicimos algo parecido en otras clases. Entonces, selecciono mis datos hasta donde acaba, porque si yo agarro también me va a dar ¿no? Entonces yo quiero llegar hasta Yareli
Y voy a darle datos, tabla dinámica, nueva hoja. Y acá ya podemos jugar y aquí incluso nosotros vamos a poder hacer tablas de doble entrada, ¿no? Y ahorita ya vamos a ver también otro tipo de relación que podríamos hacer entre si nuestro género de película hace una diferencia en el promedio de horas que consumimos de streaming. Bien, entonces de nuevo pongo en las filas, normalmente cuando nosotros hacemos una tabla y porque nuestro mundo es vertical, ¿no? En nuestras hojas y en todas estas cosas, en las filas vamos a intentar poner como las cosas más largas, que en este caso son el promedio de streamings, porque ahí nos va diciendo todos los datos que se dieron. Hay un par de ceros porque hay gente que no nos mencionó, yo le puse cero, pero a lo mejor no es cero, ¿no? Entonces voy a volverla a hacer aquí, horas, y en valores, voy a poner acá género de película. Ahí alguien puso una palabrita aquí que decía Oscar. Alguien cambió aquí y es nombre. Quizás Oscar quería poner sus datos. Ahí está. Entonces, así nosotros podemos saber que esta es la moda, ¿no? Tenemos nuestra moda de 2.5 horas semanales que 8 personas dieron. Miren, también aquí hay uno, casi tenemos un empate, ¿no? Alguien que dijo 4 horas. Bien, y la mediana, lo que voy a hacer en la mediana es que hay otra opción en hojas de cálculo que es muy útil. Déjenme a ver si esto lo puedo hacer un poquito más grande. En hojas de cálculo nosotros vamos a poder seleccionar esto. Cuando yo selecciono, puedo hacer algunas funciones que son bastante útiles, por ejemplo, poner un filtro, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me está diciendo, le voy a dar que filtrar para todos. Y ya cuando yo hago esto, si ustedes ven, queda marcadito acá nuestra basecita de datos. Acuérdense que esta es nuestra matriz de datos, donde cada fila de nosotros, cada fila representa a uno de nosotros. Y tenemos ahorita dos variables, ¿no? La de género y la de horas semanales. Hicimos una variable más de género limpio, que fue que ya limpiamos para que todo se viera igual, mayúsculas, minúsculas, elementos que son típicos, ¿no? Entonces, para que nosotros calculemos nuestra mediana, vamos a ordenar esto y vamos a ordenarlo en términos de la variable que estamos analizando, que son las horas semanales promedio. Entonces, ustedes ven aquí en los filtros, hay como unos cuadritos. Esto se ve también muy parecido en el Excel de escritorio de Microsoft. Entonces, si ustedes le dan acá, ustedes pueden decir que si quieren ordenar, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que sí quiero ordenar, ¿no? Y si ven, pues ya se ordenó todo por, por de mayor a menor, ¿no? Entonces, me voy a traer mi fórmula de la posición esta posición. Recuérdense que esta fórmula es de la posición de la mediana, entonces es 0.5 por n más 1, o lo que podríamos decir de n más 1 entre 2. Entonces, si yo sustituyo acá, para nuestro caso sería 0.5 por 41, ¿no? ¿Y esto qué valor me va a dar? Aquí lo dejo solo escrito para que ustedes lo vean. Y aquí pongo ya la fórmula, 0.5 por 41. Es coma, porque acuérdense que 20.5. Entonces, esta es la posición 20 y esta es la posición, está en medio de estas dos posiciones, nuestra mediana, ¿no?
Ahí está. Entonces la mediana va a ser el promedio de estas dos posiciones. La mediana será el promedio, voy a escribir promedio, de la posición 20 y la posición 21. Ahí está. Por tanto, la mediana es 3.75 y vemos que justo es también el valor que le dio al programa cuando nosotros le pedimos que nos dieran todas las estadísticas descriptivas. Entonces, ya sabemos de dónde provienen estas cosas, tanto acá, también cuando ya hagamos nuestro pequeño ejercicio en R, ya la próxima semana, veremos que nos puede dar un montón de información rápidamente los programas, pero ya sabemos de dónde provienen. Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro esto. Es más bien un repaso, ¿no?, de las medidas de tendencia central, que me imagino que ustedes ya conocen de hace mucho tiempo. Entonces recuerden que nos está dando mucha información ya, esa relación que existe entre la media y la mediana. Y la moda, ¿no? No vamos a ver cómo se calcula ni la simetría ni la kurtosis, estas dos de acá, pero sí les voy a explicar qué están midiendo. No es tema de este curso, de hacer nosotros el cálculo, pero si ustedes ven, la simetría, si es positiva, me está diciendo que va hacia la derecha, ¿no? Y entonces tengo, este valor es positivo de mi asimetría y coincide con lo que nosotros ya habíamos visto de la relación que tenemos entre la media y la mediana, ¿no? Que vemos que la mediana es menor que la media y que por tanto la media está siendo afectada por valores que están hacia la derecha, que la está jalando hacia la derecha. Por tanto, la simetría es hacia la derecha, ¿no? Que es el lado contrario a la pancita. Tengo por ahí un no, no sé si nos pueden comentar qué elemento no quedó claro para que lo repitamos. Y puede ser en el chat privado, tanto mío como de Ale y de Eric, por si no quieren comentarlo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que también acá la simetría está dándonos eso. La simetría es el tercer momento centrado. Nosotros vamos a ver un segundo momento que es la varianza, pero la simetría es un segundo momento centrado y estandarizado. Y la kurtosis es un cuarto momento. Cuando veamos la varianza, le voy a explicar más qué es esto de los momentos. Pero ahorita para que ustedes vean que la simetría aquí da positivo y es lo mismo que nosotros vemos con la relación que existe entre la media y la mediana y lo que vemos en el gráfico, ¿no? Entonces aquí nos estamos asegurando, ¿no?, que hay asimetría, ¿no? Y la kurtosis es que si ustedes se imaginan una distribución tipo campana de Gauss, nos está poniendo eso, ¿no? Jorge, esto lo hicimos en, ¿cuál tablita? Esta de acá nosotros la hicimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, si checas la grabación, seguro ves que lo hicimos con un complemento que se llama XML Toolpath, ¿sí? Ese está ahí, ¿no? Entonces, la kurtosis lo que me mide es como la altura, ¿no? Entonces, entre más grande la kurtosis significa que es más alta y una distribución demasiado alta probablemente no va a ser tan normal, ¿no? Entonces, la kurtosis me está midiendo la altura y la asimetría, o squiness en inglés, pues me da un valor que si es positivo es porque tenemos asimetría hacia la derecha y si es negativo, tenemos asimetría hacia la izquierda. Obviamente queremos que ese valor de la simetría esté cercano a cero para que sea completamente simétrico, ¿no? Listo, ¿no?
Miren todo lo que hicimos con un par de casos de nosotros. Entonces, esas son las medidas de centro, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que hay 4 cosas que nosotros revisamos de la distribución? Vamos a revisar, dijimos que íbamos a revisar dónde estaba el centro, la simetría, que es algo que ya vimos justo también por la relación que hay entre las medidas de centro, y dijimos que íbamos a ver la variabilidad y también los valores atípicos. Entonces, poco a poco vamos a ir rellenando también medidas que nos van a dar cuenta de esto otro. Total que nosotros, al hacer análisis descriptivo, vamos a hacer uso tanto de los gráficos como de las medidas numéricas para mostrar lo que estamos diciendo. Entonces, ahí está. Y vuelvo a mi presentación. Y miren, ahí está. Puse un meme. De que está la media que siempre se ve afectada por los outliers. Listo, entonces vamos a ver las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad van a expresar qué tanto se dispersan los datos del centro de la distribución de los mismos. Entonces, estas medidas ya nosotros no deberíamos, si sabemos un poquito de estadística, solo describir una distribución a partir de su media. Si vamos a usar la media, de hoy en adelante va a tener a su gran compañera la desviación estándar, porque no solo queremos saber cómo está el centro, sino cómo se relacionan los diferentes elementos de nuestra distribución con ese centro, ¿no? Entonces piensen que es como Batman y Robin, que siempre van juntos, y no vamos a poner ya solamente la media, ¿no? Hacer un análisis solo basado en la media es bastante simplista de todo lo que está ocurriendo en la realidad. Imagínense que nosotros la media dice que hay 4.8 horas promedio de horas que le dedicamos a ver streaming, pero eso no está dando cuenta de todo lo que pasó y de todos los datos que nosotros dimos en esa tabla, porque hay gente que veía 14 horas, hay gente que no ve nada, entonces no estamos dando cuenta de toda esa variabilidad. Entonces, no intentemos no hacer análisis que estén tan basados únicamente en la media, ¿no? Porque no estamos dando cuenta de todo. Por eso es bien importante que mostremos cómo se están distribuyendo los datos alrededor de ese centro, ¿no? Dos distribuciones podrían tener el mismo centro, imagínense, estas podrían tener el mismo valor del centro, pero son completamente diferentes porque acá nosotros tenemos más variabilidad que en esta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que si nosotros estamos diciendo que yo quiero expresar qué hay en una distribución de datos, pues yo quiero dar cuenta de más información que únicamente el centro, ¿no? La primera medida que nosotros podemos utilizar también, que nos da cuenta de esa variabilidad y una que es muy fácil de establecer, es el rango, ¿no? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, así de fácil. Y entonces eso a nosotros nos da una diferencia. En nuestro caso, el rango era de, creo que 16 horas, ¿no? Entonces eso a nosotros nos dice, ¿no? Miren, es que pues en promedio es 4.8, pero el rango de estos datos es de 16 horas, entonces uno ya se imagina otra cosa, ¿no? Se imagina ya algo mucho más certero a lo que nosotros estamos mostrando en esa pequeña matriz de datos. Pero la más utilizada es la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar vamos a utilizar otro concepto que se llama varianza, que también es fundamental para la estadística y para todo lo que después hacemos, porque hay muchas cosas que se basan en que exista varianza, que esto vuelve un poquito a los datos a lo que comentábamos en las primeras clases, de que las variables varían, ¿no? Entonces, en algunas cuando si ustedes después siguen estudiando y se meten a cositas más matemáticas, van a ver que siempre hablan de varianza finita, y ustedes dicen, ¿qué varianza finita? O sea, que exista la varianza, ¿no? Entonces,
varianza finita y distinta de cero, lo van a encontrar en el mundo matemático si ustedes ya se meten a estudiar un poquito más de estadística, lo van a ver, entonces no se asusten, porque simplemente estamos hablando de que la variable varíe, ¿no? ¿Y cuál es el concepto central detrás de la varianza? Pues parte del concepto de desviación, ¿no? Y así como en ciencias sociales, cuando nosotros estudiamos desviaciones, nos estamos enfrentando a compararnos contra una norma, ¿no? Tiene que existir una norma para yo saber que me estoy desviando de la norma. Entonces, yo lo que creo es una medida de cuánto me estoy desviando de esa norma. Y en este caso, porque además estamos trabajando de manera aritmética con la media, vamos a hacer una resta, ¿no? Entonces yo digo, cualquier dato, ¿se acuerdan que el subíndice I se refería a la observación y que puede empezar en 1 y termina en n en nuestra serie de datos? Entonces, yo puedo ir haciendo la diferencia entre lo que vale cada observación y su media, ¿no? Entonces, esa es simplemente una resta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia entre esto y esto? Una es para una muestra y otra es para la población. Así es, Adriana, muy bien. Recuerden, ¿sí? Y que cuando usamos letras griegas nos estamos refiriendo a la población y X barra va a hacer referencia a la muestra. Entonces, aquí sí vamos a tener diferentes medidas, ¿no? Nosotros vamos a tener, ay, perdón. Voy a quitar este un ratito. Pensé que salían después, ¿no? Entonces, la varianza poblacional lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? ¿Y qué significa que elevemos al cuadrado, ¿no? Pues, miren, y ahorita ya vamos a ver por qué tenemos que elevar al cuadrado con nuestros datos. Nosotros, si tenemos nuestra media acá, que está como en 9 de este conjunto de datos, si yo sumo, por ejemplo, si yo quisiera sumar todas esas distancias, me va a dar 0, porque esa es una propiedad de la media. La media cumple con varias propiedades y eso es que al ser una medida que puede representar a cualquiera de los datos, significa que si nosotros hacemos esas distancias y las sumamos, va a dar 0. Entonces, pues, ¿cómo hago yo para que eso no me dé 0? ¿No? Porque en realidad sí vemos que hay distancias, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para eliminar esos ceros es elevar esas distancias al cuadrado. ¿Y qué es elevar al cuadrado? Voy a borrar esto porque me quedó bien feo. Entonces, elevar al cuadrado es como gráficamente nosotros pensaríamos, esto es un lado del cuadrado y entonces yo intento que esto sea como lo mismo, ¿no? Y entonces, al elevar al cuadrado, ¿no? Yo ya tengo, pues, ya no tengo distancia, sino que tengo planos, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi cuadradito, ¿no? La cuestión es como así cuando ustedes van a buscar un DEPA, ¿no? Les dicen, pues, nosotros tenemos claro que las distancias van en metros, ¿no? Pero cuando buscamos un DEPA nos dicen metros cuadrados, porque ya en un DEPA, o sea, no nos importa qué tan largo es un DEPA, sino que toda la superficie que tenga el departamento, ¿no? Para vivir. Entonces hablamos de metros al cuadrado porque estamos viendo superficies. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es sacar todas estas superficies y eso es cuando cada vez que nosotros pensamos al cuadrado, estamos moviéndonos de medidas unidimensionales a medidas que ya están en planos, ¿no? Entonces yo voy a sacar acá voy a sacar otro cuadradito más chiquito, ¿sí? Y acá, entonces estoy elevando todas esas distancias al cuadrado. Bueno, esto sería más grande, ¿no? Sí. Y aquí.
Me quedan un poco feos mis cuadrados, pero entiendo, ¿no? Entonces es como la suma de todas esas áreas. Exactamente. Entonces vamos a sumar esas áreas y lo vamos a dividir entre el total de la población, en el caso de la varianza poblacional y en el caso de la varianza muestral entre n-1. Pero eso es lo que estamos haciendo al elevarlo al cuadrado. Entonces, en lugar de medir simplemente la distancia, estamos sumando estas superficies. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando sacamos la varianza. Ahorita, voy a volver a mi presentación y les voy a poner ya la fórmula de la varianza, ¿no? Entonces, para la población, y por tanto, aquí tengo sigma. Tengo sigma porque es una letra griega que representa a la desviación estándar y que por tanto al cuadrado es la varianza. Y tengo mu, que es la población. Y esto lo voy a dividir entre n. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Esas áreas que yo les mostré, las sumo, esas distancias elevadas al cuadrado, que hoy son superficies, las sumo y las divido entre n. Total que a mí siempre me van a quedar, la varianza por eso siempre tiene unidades al cuadrado, ¿sí? Que es un poco abstracto, pero si ustedes vieron gráficamente y como al final la estadística tiene varios elementos matemáticos, geométricos, pues van a encontrar de que esta es una solución a veces que utilizamos mucho e incluso a veces vamos a querer explicar esa varianza, ¿no? Entonces se va a utilizar muchísimo, muchísimo en estadística el concepto de varianza, ¿no? Entonces así lo vamos a calcular para la población y para la muestra lo que vamos a hacer es que se va a llamar S, la desviación estándar y al cuadrado es la varianza muestral, y vamos a dividir entre n-1. ¿Por qué entre n-1? Lo que vamos a ir viendo nosotros es que nosotros vamos a querer tener una relación entre lo que nosotros calculamos con la muestra y lo que calculamos con la varianza. En el caso de la media, X barra es el mejor estimador sesgado de nuestra media poblacional. Así como está, no tenemos que hacerle nada. Qué alegría de vivir. Pero para la varianza, sí vamos a necesitar corregir un poquito, y entonces esa corrección se hace no dividiendo entre el total, sino entre n-1. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo acá es que al dividirlo en un valor más chiquito, si yo divido, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de pastel y lo divido entre 5 personas, pues ahí nos estamos comiendo el pastel muy feliz. Pero si una no se presenta y ya no lo divido entre 5, sino entre 4, pues me toca más pastel, ¿no? Digo, qué alegría de vivir, tengo un pastel más grande, voy a ser yo más feliz, tengo un pastel más grande. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros dividimos entre n-1? Lo que estamos diciendo es que probablemente cuando nosotros tengamos muestras no vamos a poder dar cuenta de toda la variabilidad de la población y que probablemente si nosotros dividiéramos entre n, estuviéramos dando una estimación más chiquita de la varianza de la población y por eso se hace entre n-1, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí las fórmulas sí son diferentes para la muestra y para la población, para que ésta sea un buen estimador de la varianza de la población, ya cuando nosotros estemos haciendo inferencias estadísticas. Y bueno, como esto de la superficie nos ayuda a visualizar esas distancias de mejor manera y poder hacer operaciones con esas distancias, pero en la práctica no es tan fácil de interpretar, ¿no? El que yo les diga, bueno, la varianza de los minutos de streaming, minutos al cuadrado, ¿no? Es un concepto temporal muy extraño, ¿no? Que nosotros elevemos los minutos al cuadrado. Entonces, en general, nosotros vamos a usar la desviación estándar, que es simplemente la raíz
cuadrada positiva de la varianza. Entonces, si nosotros le sacamos raíz a la varianza, vamos a tener nuestra desviación estándar, ¿no? Que ya de nuevo vuelve a tener las unidades originales de nuestra variable que estamos midiendo. Entonces, vean cómo es de importante tener claridad tanto de la unidad de análisis que estamos utilizando, unidad de registro que estamos utilizando de nuestros datos, como de las unidades que estamos utilizando para poder interpretar estos elementos, ¿no? Nosotros aquí sabemos que estamos utilizando minutos y que estamos midiéndolo a personas específicas, ¿no? Entonces, vamos a irnos de nuevo, si todavía nos alcanza que nos vayamos antes del receso, a nuestra hojita de cálculo y vamos a sacar estos elementos, ¿no? Entonces, voy a incorporar aquí un par de... Porque voy a necesitar hacer un par de cosas. Entonces, aquí voy a hacer un XI menos X barra. Entonces voy a hacer ese vector de las desviaciones para ver, para que veamos y comprobemos, ¿no? Este teorema, esta propiedad de la media aritmética, que nos dice que si nosotros sumamos todas las desviaciones con respecto a la media, nos da 0, ¿no? Entonces, yo voy a restar esto menos la media, está por acá, voy a usar esto, acá, esta. Y se acuerdan que nosotros dijimos que para fijar algo íbamos a ponerle símbolo de pesos antes de la letra y antes del número, ¿no? Eso nos hace que se fije ahí y que cuando nosotros jalemos la fórmula no se mueva, ¿no? Porque a cada uno de los datos le vamos a restar este mismo. Miren aquí, ay, qué inteligente. Sí, sí, completa. Ahí está. Entonces nosotros acá tenemos todas esas desviaciones, ¿no? ¿Cuánto se aleja esto de la media, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si el valor es menor que la media, la desviación va a ser negativa, y si el valor es mayor que la media, la desviación va a ser positiva, ¿no? Entonces, aquí el signo me está diciendo si yo estoy por debajo o por encima de la media, ¿no? Si yo sumo todo esto, van a ver que eso me da un bonito 0. Ahí está. Entonces, si yo sacara el promedio de esas distancias, pues también sería 0, porque 0 entre cualquier número es 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para tener esa medida de esas distancias? Pues simplemente voy a elevar esto al cuadrado. No me sale el cosito. Y entonces, lo que voy a hacer es esto, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Así se eleva al cuadrado con este cosito de acá, que creo que se llama tilde. Bueno, este símbolo me eleva a mí al cuadrado tanto en Excel como en R, como en muchos paquetes estadísticos. Entonces, ahí yo lo tengo al cuadrado y puedo sumar esto. Y lo divido. Si nosotros asumimos que nosotros hicimos un censo del grupo, tendríamos que dividir, estaríamos sacando una varianza poblacional, entonces tendríamos que dividir entre 40, ¿no? Eso es 11.25. Fíjense acá que acá nos dijeron que cuando se hizo esta tablita, que estaba usando la muestra,
Entonces, si yo acá, en lugar de 40, le pongo 39, vamos a tener ese valor. Entonces, es una cosa como chistosa porque en casi todos los paquetes estadísticos van a asumir que estamos trabajando con una muestra, ¿no? E incluso, bueno, aquí sí nos pusieron que es, nos pusieron la palabra sample, que nos hace referencia a que es una muestra. Pero en muchos otros paquetes estadísticos ni nos preguntan, solo ponen así, varianza, y por default ponen la varianza, ¿no? La varianza muestral. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de varianza están sacando, ¿no? En este caso, pues sí nos dicen, ¿no? También podemos sacar la varianza con una fórmula. Lo voy a sacar por acá. Y si ustedes empiezan a escribir var, van a ver que hay una varianza S y una varianza P, ¿no? Entonces, S va a ser para la muestra y P va a ser para la población. Vamos a ver si nos da lo mismo que a la fórmula. Y sí, ¿no? Nos da exactamente lo mismo. Vuelvo a hacerlo. Empiezo a escribir la palabra var y hay una que se llama var.p, que es la varianza de la población. Selecciono mis datos y ahí tengo el 11.25. ¿Todo bien ahí? Pero creo que hizo la fórmula de varianza de la población 2 veces. Creo que no hizo la otra. Sí, hice la de la población, sí. La hice 2 veces para que lo vieran. Sí, Ok. Y ya que ustedes quieren sacarla de la muestra, ¿no? Entonces ponen var S y sería 11.50, que es este valor que también está acá. Entonces, nosotros tenemos que saber si los datos provienen de una muestra o de la población, ¿no? Entonces, en nuestro caso podremos decir que son los datos de la población porque todos escribimos ahí. Bueno, esto fue antes del periodo de altas y bajas, entonces quizás hayan personas que ya no están y nos hagan falta personas que están hoy. Pero pues podríamos decir que en la población que éramos en ese momento, ¿no? En la semana pasada, sí éramos la población total, ¿no? Entonces podríamos ver ahí, podríamos asumir que somos una población y por tanto usar la fórmula de la población, ¿no? Bueno, vamos a darnos un pequeñito receso, pero antes voy a lanzar mi encuesta de si quedó claro el concepto de varianza y de desviación estándar. ¿Sí, Hassan? Yo nada más quería pedirle que si de favor podría volver a mostrar la fórmula de la varianza poblacional, digamos, la manual, no la que es en Excel. Sí, claro. Tengo 2 nos, ya por ahí hay otra persona que levantó la mano, pero no alcanzo a ver quién es. Si puede empezar. Ana García. Y quería preguntar si, bueno, ¿podrías volver a explicar lo de la n-1, por qué la muestra le restábamos? Ajá, sí, esa parte, por favor. Ahí está. ¿Qué hoy qué hace esto? Me lo voy a llevar para... ¿Ah? Tengo algo en el chat. La desviación es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La varianza está al cuadrado y la desviación está en... Ya les puse ahí las fórmulas. Y me lo llevo para acá. Uy, que ya tengo todo acá.
Ahí está. Entonces aquí están las dos fórmulas, ya se las pegué acá. Y lo que podemos ver es que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada, tanto ya sea que estamos hablando de la población o de la muestra, ¿no? Entonces ahí simplemente nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada porque va a ser mucho más fácil que yo les diga, bueno, es que nosotros vemos en promedio 4.8 minutos con una, si yo les digo, con una varianza de 11.54 minutos al cuadrado, van a decir, o sea, no, o sea, digamos, es un concepto que matemáticamente, geométricamente es muy útil, pero a la hora de comunicar resultados como que resulta un poco abstracto, ¿no? Minutos al cuadrado. Yo siempre digo cuando hago ejemplos sobre tiempo y que están al cuadrado, que ni siquiera Dalí en este mapa de los, en esta pintura de los relojes, que podría imaginar un tiempo más abstracto, ¿no? En cambio, si yo ya les digo, si esto le saco la raíz, si le digo, nosotros en promedio estamos, estamos viendo 4.8 horas en promedio y tenemos 3.39 minutos de desviación estándar, que ese es el promedio de qué tanto nos alejamos todos del centro, pues no, se nos da una idea de que, bueno, o sea, ahí más o menos todos andarán entre casi 5 horas, pero le puedo sumar y restar 4 horas, y ahí va a estar buena parte de las observaciones, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre la desviación estándar y la varianza, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿por qué dividimos entre n-1? Si ustedes vieron, cuando nosotros sacamos la varianza poblacional es un poco más grande porque estamos dividiendo, supongamos que cuando yo tengo a la población, si nosotros no tenemos a la población, no vamos a tener toda la varianza de la población, ¿sí? Probablemente si nosotros fuéramos una muestra de una población más grande, nos vamos a dar cuenta que en la población quizás haya gente que vea más de 16 horas, ¿no? Entonces, si bien, entonces cuando nosotros estamos haciendo estadística a partir de muestras, nosotros vamos a querer estimar las cosas de la población con la muestra, ¿no? Entonces, si nosotros, y hay todo un fundamento matemático y una comprobación matemática que no vamos a ver, que nos dice que el mejor estimador insesgado de la desviación y de la varianza, pues se da cuando nosotros dividimos entre n-1. ¿Por qué? Porque le estamos imputando un poquito más de varianza a esa estimación porque nosotros sabemos que estamos con una muestra, ¿no? Y que la muestra siempre va a tener menos varianza que una población, eso es casi de ley, ¿no? Porque la muestra no tiene toda la información de la población, entonces lo que hacemos es dividirlo por menos observaciones para tener una estimación mucho más cercana de la varianza de la población. Entonces, acá lo que pasa es que ustedes dicen, bueno, pero es que aquí me da menos y aquí me da más. ¿Qué significa eso? Porque acá, obviamente, nosotros estamos diciendo, nosotros somos una población o nosotros somos una muestra. Si nosotros somos una muestra, estaríamos representando a una población que tal vez sea todos los estudiantes de estadística 2 en el turno matutino, ¿no? No sabemos, ¿no?, lo que ha pasado con el resto, ¿no? Probablemente lleguemos a un momento donde la varianza sea mayor para la población. No sé, Ana, si con esto te queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias, profa. Listo. Bueno, entonces, nos vamos a ir a un pequeñito recesito de 10 minutos, les pongo la musiquita y, y volvemos a las 10:15, ¿les parece? Sí. Profe, su micrófono creo que está hablando y no escuchamos. Ay, gracias. Bueno, ya volvimos y ya vimos medidas de la variabilidad, ¿no? Vimos la desviación estándar y vimos
y vimos la varianza, ¿no? Esas son las principales, meditemos el rango. Vamos a tener otro rango después, pero ya necesitamos ver primero las medidas de posición para verlas, ¿no? Ay, parece que no encuentro mi presentación acá. ¿Por qué no se ve? No me sale la opción para proyectar mi presentación, porque me salen todas mis ventanas menos esa. Ah, hoy sí ya me sale. A ver qué le pasó. Listo. Entonces, dado que nosotros, al elevar al cuadrado esas distancias, si ustedes se fijaron, nosotros eliminamos todas. Volvió a hacer su micrófono. Y alguien me muteó. Pero no fui yo, porque yo estoy con mis manitas acá. Entonces, cuando nosotros tenemos esa distancia que nosotros encontramos, que era una línea, vimos que habían distancias positivas y negativas, dependiendo si estaban a la izquierda o a la derecha del centro de nuestra distribución. Es decir, que cuando nosotros elevamos al cuadrado, cualquier número que nosotros elevamos al cuadrado se vuelve positivo. Por tanto, siempre, siempre y siempre y siempre y siempre, siempre de los siempre, ya sea para la población o para la muestra, el valor de la desviación estándar siempre va a ser positivo, porque dijimos que era la raíz positiva de la varianza, ¿no? Y siempre la medida de la varianza, entre más grande sea, nos está diciendo que vamos a tener más variabilidad, ¿no? Y que dividimos entre n-1 cuando tenemos una muestra para tener un estimador insesgado de la varianza poblacional. Eso es un pequeño recordatorios, ¿no? De que tienen que dividir, tienen que saber si se trata de una muestra o de una población para saber cuál es el denominador de nuestra fórmula de la varianza. Hay otra medida que también se refiere a la variación, que va a ser sobre todo muy útil cuando estemos comparando diferentes grupos. Y este es el coeficiente de variación. ¿Qué pasa? ¿No? Sobre todo cuando, si nosotros estamos comparando variables o comparando grupos, vamos a necesitar algo que nos dé cuenta de la verdadera variación, por decirlo así, ¿no? A mí me gusta poner aquí, y siempre me sale muy feo mis dibujitos, pero si ustedes... Aquí está mi conejito. Un conejito y tengo una tortuga, ¿no? Tortuga más fea, hubiera hecho una tortuga ninja. Pero imagínense, porque a veces incluso podemos estar midiendo las mismas unidades, pero la variación es muy diferente porque está basada en el centro, ¿no? Que tanto yo me alejo al centro, pero tenemos que tener alguna dimensión de ese centro para saber qué significa esa variabilidad. Supongamos que un grupo de conejitos tiene una media de cuando corren, ¿no? Como el conejo y la liebre. ¿A cuánto podrán dar un conejito? Como a 5 kilómetros por hora, pensemos. Ahí va el conejito y tiene una media de 5 kilómetros por hora. La tortuga tiene una media de 0.5 kilómetros por hora. Supongamos que la desviación estándar de ese grupo de conejitos tiene una desviación estándar de 1 kilómetro por hora. Y supongamos que la desviación estándar de las tortugas también es de 1 kilómetro por hora. Entonces, ¿ustedes creen que sería correcto, dado que ahí las desviaciones estándar son iguales, ¿no?
Entonces, dice un Google para el conejo son 40 kilómetros por hora. Bueno, estos son conejitos un poco haraganes. Entonces, sí, sí, la verdad que sí. Entonces, ¿ustedes creen que podría decir, tomando en cuenta el desempeño promedio de estas dos poblaciones, aunque estemos midiendo las mismas unidades, que tienen la misma desviación estándar, que tienen la misma variabilidad? ¿Ustedes creen que sería correcto? ¿Creen que ese kilómetro de variabilidad es lo mismo para los conejitos que para las tortugas? No. No, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta algo que nos dé cuenta de ese centro y la magnitud de ese centro. Por tanto, nosotros podemos calcular una medida que se llama coeficiente de variación, ¿no? Y entonces, ese coeficiente de variación, ¿qué significa? Que yo voy a dividir la desviación estándar entre el valor de la media, ¿no? Ya sea para la población o ya sea para la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy dividiendo, no? Miren, si yo tengo kilómetros por hora, miren, aquí me queda muy feo, voy a borrarlo. Me voy a poner a anotar con el de acá, porque este me deja escribir. Entonces, si yo tengo kilómetros por hora sobre kilómetros por hora, yo puedo venir y decir que esto se cancela, ¿no? Como en sus clases de matemática de hace mucho tiempo, que nosotros sabemos que si algo lo dividimos entre algo, pues si es lo mismo, pues eso se cancela, ¿no? Entonces, si yo tengo kilómetros por hora en el numerador y kilómetros por hora en el denominador, esta medida, entonces, es lo que nosotros decimos que ya no tiene unidades. En realidad, lo que está midiendo es la relación que existe entre la desviación estándar y la media, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es cuántas veces representa la desviación estándar sobre la media, ¿no? Es un poquito como cuando nosotros estamos haciendo cualquier conversión de monedas, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos pesitos y queremos comprar dólares, pues dividimos 100 pesos entre 20, entre 20 para saber que yo tengo 5 dólares. Entonces, si ustedes ven, entre lo que divido quedan las unidades, ¿no? Entonces esto queda en número de medias, ¿no? Pero entonces ya no nos queda esa unidad de kilómetros por hora, y entonces esto también va a ser útil si estoy comparando quizás variables que son diferentes, ¿no? Yo quiero saber si hay más heterogeneidad en un grupo de una variable o de otra. Es decir, que esta medida nos va a ayudar mucho, tanto a comparar diferentes grupos con diferentes desempeños, como es en este caso, como a comparar diferentes variables, porque ya las unidades de medida no van a ser problema, ¿no? Entonces, para esto usamos el coeficiente de variación. Esto, si ustedes oyeron, dije una palabra que se llama heterogeneidad, ¿no? Y normalmente cuando nosotros hablamos de varianza y desviación estándar usamos variabilidad, y ya cuando hablamos de coeficiente de variación vamos a hablar de heterogeneidad. Y igual que la varianza y que la desviación estándar, nosotros vamos a decir que entre más grande sea este valor, más grande va a ser la heterogeneidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es más variable? ¿Quién? ¿Los conejitos o las tortugas? Tomando en cuenta esta fórmula. Tenemos ya la media
y la desviación estándar. Miren aquí, no fui consistente porque puse aquí barra y sigma y nadie me corrigió. Entonces voy a poner aquí, esto es mu. Ahí. A ver si lo puedo borrar. Ahí. Entonces, ¿qué grupo es más variable? ¿Los conejitos o las tortugas? Los conejos. Los conejos, dice la compañera. Alguien, voy a lanzar una encuesta, porque me encantan lanzar encuestas, y sobre que me digan si mientras ustedes hacen sus cálculos. Ahí está. Aquí yo me siento como viendo la fábula del conejo y la liebre. Vamos a ver entonces. Me quedan, faltan 5 personas que no han votado. Faltan 3 personas. Voy a dar 10 segundos más. Ahí está. Bueno, la mayoría dijo que los conejitos tienen mayor heterogeneidad que las tortugas. Vamos a ver cuál sería el CB para esta población. Es 1 entre 5. Es decir, que es 0.20, ¿no? Tiene un coeficiente de variación de 0.20. Las tortugas van a tener, si es 1 entre 0.5. ¿Y eso cuánto es? 1 entre... Da 2. Da 2, ¿no? Exactamente. Entonces, el coeficiente de variación también lo podemos multiplicar por porcentaje y decir, bueno, el coeficiente de variación de los conejitos es el 20% y el coeficiente de variación de las tortuguitas es el 200%. Así que, en realidad aquí, la minoría fue la correcta, ¿no? Las 11 personas que dijeron que las tortuguitas son más heterogéneas. Entonces, si ustedes se fijan, numéricamente estas desviaciones estándar eran iguales, pero sí están dando cuenta de que
las tortuguitas son más heterogéneas porque la desviación estándar representa 200% la media, ¿no? Vamos a tener aquí esto cuando nosotros estamos haciendo mediciones, el coeficiente de variación va a ser muy útil, pero vamos a tener un par de problemas en algunos casos, ¿no? Nosotros sabemos que la desviación estándar, y ya lo vimos hace un ratito, siempre es positiva, ¿no? Y lo que vamos a tener es que si nosotros vamos a tener dos problemas, ¿no? Cuando nosotros calculamos el coeficiente de variación. Si ustedes se acuerdan, era una de las medidas que estaba hasta abajo en la escala de medición, en la primera tablita que vimos de este Stevens, de la teoría de la medida, y aparecía abajo que en las medidas de razón, una de las operaciones que podíamos hacer al coeficiente de variación y que no la podemos hacer para todas las medidas de intervalo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos momentos donde no vamos a poder calcular este coeficiente de variación. Uno es cuando la media sea cero, ¿no? ¿Por qué? Porque la media va en el denominador y nosotros no podemos dividir entre cero. Cualquier cosa dividida entre la nada, pues es infinita, ¿no? Entonces, no vamos a poder calcular el coeficiente de variación cuando nuestras poblaciones tengan medias de cero. Y bueno, y también va a ser un poco raro, dado que la desviación estándar siempre es positiva, cuando nosotros tengamos valores de la media negativa, porque eso va a convertir que el coeficiente de variación sea negativo, y es como raro una variabilidad negativa, ¿no? O sea, es como de variable, no es positivo, no es negativo. Entonces, en esos dos casos habrá que tener mucho cuidado. En el caso de que valga cero, no lo vamos a poder calcular, ¿no? Y en el caso de que es negativo, va a ser un poco más extraño de interpretar, ¿no? Cuando tengamos medias negativas. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, si nosotros estamos en medidas, qué sé yo, de, por ejemplo, temperatura bajo cero, ¿no? Entonces es probable que podamos tener medias negativas, ¿no? Y la variabilidad de la temperatura en ciertos lados en invierno, pues siempre existe, ¿no? Pero a lo mejor la media va a ser negativa. Entonces, cuando nosotros interpretemos, ahí hay que tomar en cuenta que vamos a tener un valor negativo, pero que proviene del valor de la media, y en ese sentido hay que tener un poquitito más de cuidado, ¿no? Voy a lanzar otra encuesta, pero hoy para saber si quedó claro. Hace ratito Ale había levantado la mano. No sé si tengas alguna duda. No. Va. Entonces, vieron que lo importante de esta relación entre la media y la desviación estándar, ¿no? Podemos tener dos distribuciones que tengan la misma media, pero no van a ser iguales porque pueden tener desviaciones estándar diferentes. Y también podemos tener poblaciones que tienen la misma desviación estándar, pero quizás estén reportando diferentes comportamientos en términos de su variabilidad porque tienen medias diferentes. ¿Sí, Adriana? Entonces, la heterogeneidad depende o significa qué tanto varía la variación en relación a la muestra. A la media, sí. Sí, la heterogeneidad y variabilidad son conceptos similares, incluso también usamos heterogeneidad para hablar de la varianza y de la desviación estándar después, y homogeneidad para decir que una población es muy similar entre sí, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar ese concepto de esa manera. Tengo 3 nos por acá, entonces, si nos pueden decir qué elemento no quedó tan claro para volver sobre él. ¿No?
Bueno, alguien dice que picó mal, entonces un no es sí. Está bien. Alguien más dijo que era un no, pero ya no es un no. Ah, bien, pues de ahí nos quedó un no tímido. Tímido, atrévete, séquete. No, ya. Soy muy... que se me olvida que me estoy grabando. Yo misma. Entonces, y para terminar esta sesión, vamos a empezar a esto que le vamos a llamar empezar a ver que realmente nosotros tenemos elementos de probabilidad en nuestra cabeza sin tenerlo, ¿no? Miren, antes de ponerles esto acá, les voy a pasar acá, ¿no? Esto es la regla empírica, ¿no? Esto está muy bien explicado en Moore, en ese primer capítulo de Moore, que es muy bueno y muy fácil de entender. Entonces, imagínense que yo venga, y este es uno de mis ejemplos favoritos porque les pega, ¿no? Y entonces les digo, pues en promedio, vengo yo les digo, en promedio, los estudiantes en mi clase se sacan 8. Y les digo, tienen una desviación, es decir, que yo les digo que tienen en promedio, ¿verdad? Todos los estudiantes que estudian conmigo se sacan 8. Y hay una desviación estándar. Si les digo, hay una desviación estándar de 1, este es el caso 1. Y si yo les digo, bueno, todos se sacan 8, pero hay una desviación estándar de 3 puntos, ¿qué piensan ustedes? Dirán, si les digo yo el caso 1, ustedes dicen, ah, ya la pasé, ¿no? ¿Ven cómo piensan así directamente? Ah, ya la pasé. Tengo probabilidades muy altas de pasarla. Pero si yo les digo esto, ustedes dicen, esto no me gusta, ¿no? Si yo les digo, es probable que quizás no pase, ¿no? Entonces, ven, ustedes están trasladando esta información de la media y la desviación estándar en términos de probabilidades, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cómo se ve un poquito nuestra población y si nuestra población tiene forma de campana de Gauss, y por campana de Gauss estoy hablando de esta forma, conocida como la normal, ¿no? Pues entonces nosotros tendríamos que, podemos, y la gente que ha estudiado esta distribución, encontró una regla empírica. Por regla empírica quiero decir que esto es una regularidad que se vio en la realidad, no proviene de ningún procesamiento matemático, sino que es algo que la gente estudiándolo, así como muchas poblaciones, se dio cuenta de esta regularidad. ¿Y cuál es la regularidad que tiene una regla empírica? Nos dice que a cierto número de desviaciones estándar se va a encontrar cierto porcentaje de las observaciones. Entonces, fíjense, si yo digo, bueno, la media es 8, vamos a quedarnos con el caso 1 porque es más bonito y más positivo y nos puede llevar. Entonces, si la media es 8 y la desviación estándar es 1, significa que entre 9 y 7 ahí va a estar el 68% de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, ¿saben? Yo tengo aquí todos los registros de todas las materias que he dado, en promedio se sacan 8, tienen forma de una distribución de campana de Gauss y una desviación de 1 punto, ¿no? Entonces, el 60, yo puedo decir a partir de la regla empírica, y si ustedes ven, por eso está aquí, no es un igual, sino que tiene aquí estos onditas, ¿no? Que nos dice que es aproximado. Cuando yo estoy aproximando algo, no uso directamente el igual, sino que este símbolo como con onditas, ¿no? Entonces digo, aproximadamente el 68% de las observaciones, de las cosas que yo he medido, de mis mediciones, estarían entre
la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar, que en este caso sería entre 7 y 9. ¡Qué felicidad!, ¿no? Y usted dice, 68% ya la hice, ¿no? Luego, tenemos que a dos desviaciones estándar, es decir, si yo me saco 6 y 10, va a estar el 95% de las observaciones, ¿no? Ahí está. Eso es la regla empírica. Y luego, si yo le sumo 3 desviaciones estándar o le resto 3 desviaciones estándar, entonces estaría aquí en 11 y 5, estaría el 99.7% de los casos. Sí, pero es que no se puede sacar 11. En mi clase sí. Ahorita en línea no tanto, pero en persona más, porque hacíamos más exámenes, y en los exámenes, bueno, ahorita nosotros no tenemos exámenes, pero en los exámenes, todos mis exámenes siempre valen 12. Porque siempre pongo puntos extras que son como de otro nivel, para incentivarlos, ¿no? Son preguntas un poquito más difíciles y de pensar, que están en los exámenes, que siempre se pueden sacar hasta 12. Y bueno, sí se sacan a veces 11, a veces 12. Bueno, solo una vez he tenido un 12. Ahí está. Entonces, ustedes ven ese 12, estaría en el 0.3%, ¿no? Entonces, esta es la regla empírica. Y entonces esto nos da una idea que cuando nosotros tenemos una distribución que se ve de esta forma, como campanita de Gauss, lo importante que va a ser la desviación estándar, porque también, o sea, nos está hablando muchísimo, muchísimo de esa distribución y cómo con esos dos números nosotros podemos resumir toda esta información que hemos estado discutiendo ahorita. De, bueno, es que si sacan 5, entre 5 y 11 está casi todos, ¿no? Entre 6 y 10, pues está el 95%, ya habrá un 5% que se saca un poquito más, que se saca un poquito menos, y entre 7 y 9 está un 68%. Esto es la regla empírica. Voy a lanzar mi votación acerca si se entendió el concepto de la regla empírica. Y luego les van a pasar lista porque queremos como esto de las altas y bajas, nos tiene un poco conflictuadas con las 3000 listas que hemos bajado del sistema. Entonces les van a pasar lista así como a la vieja usanza para verificar quiénes están y quiénes no. Ahí está, 28 de 29. Creo que hay una persona que no ha estado votando, entonces me doy por bien servida y les van a pasar la listita ahorita. Y creo que voy a pausar la grabación porque creo que eso no es material como para subirlo a YouTube, todos sus nombres. Entonces, lo pauso.